estimados alumnos del quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a continuar un poco más con lo que concierne al tercer militarismo. Recordemos que es un tema amplio que agrupa a una serie de presidentes bajo el mismo título en el curso de Historia del Perú. Antes de avanzar, hacer mención, un saludo muy afectuoso tanto para ustedes como para sus padres en estos tiempos realmente difíciles que nos ha tocado vivir en la historia de nuestra patria. Todos estos tiempos, todos estos momentos, en algún momento también quedarán registrados en los libros de historia del Perú. El tercer militarismo, como es de su conocimiento, dice que es un gobierno militar que es llevado a cabo por militares, en este caso, de 1900 a 1980. Este tercer militarismo está dado por aquellas personas militares que buscaron sus intereses personales y de su familia en contra, ¿no?, de los intereses del poblador peruano y muy a favor ciertas veces de gobiernos extranjeros. Para entender mejor solamente el tercer militarismo, me he permitido elaborarles esta pequeña glosa que ustedes ven en amarillo, cómo se encuentra dividido el tercer militarismo. Realmente hay 3 ciclos. Lo vamos leyendo para ir comprendiendo. Dentro del primer ciclo tenemos a Sánchez Cerro, tenemos el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Como es un gobierno que pasa a el otro, después del señor Benavides existe un civilismo. Civilismo es el gobierno de una persona civil que no es militar. Ese sería el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche y el señor José Luis Bustamante Rivera. En un segundo ciclo tenemos al señor Manuel Rodríguez, al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y después de este pequeño gobierno militar se produce una junta militar de gobierno, o sea, cae la parte militar y asumen los mismos militares, no los mismos presidentes, los mismos militares con la intención de ordenar, de justificar, de mejorar todo lo que estaban haciendo los anteriores presidentes militares, para luego, entre el 62 y 1963, dar paso a nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones vuelve a entrar el civilismo, llamado en aquel momento fracaso de democracia burgués, o sea, el fracaso de los millonarios. El primer representante y único ganador de ese proceso eleccionario fue el señor Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Luego, el tercer ciclo del tercer militarismo, acostumbrémonos a ir llamándolo de esa forma. Tenemos al señor Juan Velasco Alvarado, al señor Francisco Morales Bermúdez, como los 2 representantes directos del tercer ciclo del tercer militarismo. Termina su gobierno el señor Morales Bermúdez, llama a elecciones, entonces se llama a esa etapa resurgimiento liberal. Liberal le llaman a todos los presidentes que vamos a leer ahí, que no tienen una forma estructurada de lo que realmente se va a hacer con el Estado peruano, sino que cada uno trae un plan de gobierno diferente, distinto, y lo aplica en la medida de las posibilidades que le pueda resultar. Tal es el caso de nuevamente el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el señor Alan García, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ian Tumala, Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y etc, etc, etc. ¿Sabremos nosotros cuándo puede existir un cuarto ciclo del tercer militarismo? Seguramente que no sabremos, pero podría darse, lógico. ¿Quién sabe si en unos años los militares otra vez se metan al poder y estaremos hablando ya de un cuarto militarismo? Eso dejémoslo a la historia. Bien, entonces vamos a reformular que el primer militarismo surgió después de las victorias de la Guerra de la Independencia. Ya está. El segundo militarismo después de la guerra con Chile. Y el tercer movimiento militarista surge como consecuencia de una crisis político-social para restaurar la quiebra institucional. Eso fue lo que dijeron los militares. Nos metemos al poder para mejorar
la quiebra institucional. Nadie nos quería prestar dinero, nadie venía al Perú a invertir, todos vivíamos en una economía colapsada. Entonces los militares ingresan con el fin de ordenar. Luego, una junta militar, lo que quiero establecer bien, es la reunión de los mandos mayores militares de las tres fuerzas armadas principales. Se reúnen con la intención de buscar formas, de buscar mejoras, con la intención de que el Estado peruano camine y no se hunda como realmente ocurría en aquel entonces. En esa Junta Militar de Gobierno del año 1930 al 31 se elimina la ley de conscripción vial. ¿Qué cosa era eso? El Estado hacía trabajar a las personas en calidad de gratis para que ellos puedan hacer las pistas en todo el Perú. No había pago alguno, era gratis, por un determinado tiempo. Se aprueba el Estatuto Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, las leyes que iban a prevalecer para cuando las personas se acerquen y postulen. Se crea el Banco Central de Reserva. No teníamos bancos, los bancos eran extranjeros y obvio se llevaban las ganancias. Llega al Perú la misión Keimer. Esta misión Keimer venía a buscar la forma económica, cómo el Perú pueda tener mejores ganancias en los negocios que ellos hagan. Pero obvio, esta misión era estadounidense y el señor Sánchez Cerro estaba en contra de los norteamericanos. Por ende, ellos vienen con un plan, pero lastimosamente no dio resultados. Para las elecciones del año 1931, es decir, cuando acaba esta Junta Militar de Gobierno, se presentan pues Sánchez Cerro y el señor Haya de la Torre por diferentes partidos políticos. Recordemos que ya estaba funcionando el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero qué ocurre? Haya de la Torre realmente estaba ganando, pero misteriosamente en los resultados aparece otra persona que realmente hizo que la gente llamase que esto era pues una trampa. Y entonces los pobladores de aquel momento comenzaron a decir, ¿no? Este es el odio que hay entre militares y apristas, que todavía se puede notar hasta la actualidad. Y eso debido a que el señor Abelardo Mendoza Leiva, ¿sí?, un joven aprista, le disparó por la espalda al señor Luis Sánchez Cerro. Entonces eso va a significar ese odio, ¿no?, en el cual los militares ni cualquier civil querían que los apristas lleguen pues a establecerse dentro de un gobierno democrático. El siguiente presidente que va a asumir va a ser el señor Óscar Raimundo Benavides, antecesor a Sánchez Cerro, y después del señor Benavides vendrían pues Manuel Prado, Bustamante Rivero, Manuel Odría y Manuel Prado. No es igual Pardo que Prado. Ojo. En este segundo gobierno del señor Óscar R. Benavides llega al poder porque había muerto el señor Sánchez Cerro. Ya sabemos cómo, ¿no? Abelardo Mendoza Leiva le disparó. El señor Benavides suscribe una nueva constitución en reemplazo de la de 1920. Nuevo documento. La constitución de 1933 mantuvo su vigor hasta 1979. Quiere decir que la que tenemos nosotros actualmente, la constitución de 1979, la anterior es la de 33. Las prioridades de Benavides era poner fin al conflicto con Colombia y calmar la agitación política. Los colombianos querían quitarnos territorio y el señor Benavides no hacía nada, simplemente decía calma, calma, pero no tomaba acciones bélicas. En el mandato de Sánchez Cerro, que fue hasta el 36, Benavides se sometió a elecciones donde ganó Luis Antonio Eguiguren, pero fue anulado y Benavides asumió el poder 3 años más. Por ende,
en este segundo gobierno del señor Óscar R. Benavides, podemos decir que solucionó el problema con Colombia, evitó el enfrentamiento armado, pero ¿qué hizo? Le regaló territorio. Violencia relacionada con el APRA, ley de amnistía, estabilizó más al país para que no haya persecución, los perdonó y les dijo, te perdono en mi gobierno. Asesinato de Antonio Miro Quesada, que fue jefe del diario El Comercio, fue asesinado por una aprista. En el año 1936 el Congreso prorrogó el mandato hasta 1939, ya que habían rumores de que el otro candidato era aprista. ¿Quién era? Señor Eguiguren. Estaban prohibidos los candidatos de partidos internacionales. ¿Por qué decían partidos internacionales? Porque consideraban que el APRA había sido fundado aquí en el Perú, como también en México. Y estalla la Segunda Guerra Mundial, pues, que no es una obra, sino es un conflicto del momento. Entonces, aquí dentro de lo que son obras del gobierno del señor Benavides podemos asociar, ¿no? De que crea el seguro social del obrero, del empleado, promulga el primer Código Civil, comienza la iniciación de carreteras, construcción del palacio, ¿no? Etcétera, fundación del Banco de Industrias y obras afines durante su realización. Hasta acá hemos conocido a un presidente más. En la siguiente diapositiva de la siguiente clase nos van a tocar algunos más. Poco a poco lo vamos a ir conociendo. Recordemos que no podemos asociar mucho por cuestiones de aprendizaje en el ámbito de ustedes. Ahora, es necesario decirles que ustedes en este horario que ustedes tienen de lunes a viernes de 10 a 12 pueden llamarme, ¿sí? Al teléfono que está ahí, pueden dejarme alguna consulta en su bandeja de comentarios o directamente al teléfono. Encantados el día de hoy haber compartido clases y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.